Beto decía de la importancia de la psicoterapia, ya nos comentaste todo lo que tiene que ver con el implante. Finalmente, y yo creo que los tres vamos a coincidir que después de un tratamiento, el que sea, el paciente con lo que más va a lidiar es con ese craving, con esa ansiedad, con esa necesidad de consumo. Así es. ¿No? Y eso lo vamos a hay que atenderla. Buenos días, amigos. Hoy nos encontramos, hoy 15 de mayo, bueno, este programa seguro va a salir después, pero hoy 15 de mayo, estoy muy contento porque estoy con dos maestros. Gracias. El doctor Judá Hernández y mi tocayo Alberto López. Dos personalidades con una gran trayectoria en el mundo de la rehabilitación en adicciones. Mi tocayo es psicólogo, logoterapeuta, ha escrito libros, tiene más de 35 años trabajando con problemas o con pacientes que tienen problemas de adicción. Y el doctor Judá Hernández ya también tiene su camino recorrido, pero además lo que hoy queremos platicar con él es un método de rehabilitación, es un método farmacológico que apoyado con psicoterapia está brindando ciertos resultados. El mundo de las adicciones cada vez está más complicado y cada vez tenemos menos herramientas, o cada vez las herramientas que tenemos son insuficientes para poder combatir. Entonces, tener alternativas como la que ahorita nos va a platicar el doctor Judá, con la experiencia de mi tocayo en todo lo que sabe de rehabilitación, podemos generar una alternativa para todo esto que se está dando hablando de rehabilitación. Judá, por favor, preséntate, dinos qué haces, desde cuándo lo haces, y luego vamos platicando de todo el método y de los resultados que has tenido, y luego le damos también a mi tocayo que se presente solito y que nos platica desde dónde trabaja, porque además ellos dos ya han hecho mancuerna con muchos pacientes. Entonces acá su humilde servidor se está sumando, ahora sí que se está juntando con los lobos para ver si les aprende tantito, ¿no? Adelante, Judá. Gracias, Rubén. Pues de antemano, gracias por la invitación. Mira, yo soy médico cirujano de formación, ya con 30 años de trayectoria, y de especialista en adicciones, hice la especialidad en adicciones, soy médico adictólogo, ya llevo 13 años ejerciendo. Entonces la trayectoria ha sido pues muy variada, desde centros de tratamiento o clínicas, como comúnmente se los conoce. Tuve la oportunidad de colaborar a nivel federal en la Comisión Nacional contra las Adicciones, en una de las direcciones de tratamiento, supervisando centros, estableciendo lineamientos junto con los equipos para ver esta parte del tratamiento precisamente. Pero al final del día, pues mi pasión es ver pacientes, porque con todas las situaciones que he pasado, pues no he dejado de ver pacientes. Los pacientes al final del día ahí están y ocupan de nuestros servicios, ¿no? De unos 4 años para acá, inició un proyecto personal precisamente de tratamiento médico farmacológico. Puse un centro ambulatorio en la Ciudad de México, y junto con Alberto pues hemos colaborado viendo varios pacientes de forma conjunta, como bien lo dijiste. En este centro hemos usado varias alternativas y estrategias para tratar una de las complicaciones más fuertes de un consumo, que es lo que se denomina craving, que ya más adelante te platicaré un poquito más, pero esos tratamientos han dado muy buenos resultados. Así es. Y bueno, pues acá el tocayo, si nos recita su currículum, se va a tardar como toda la cápsula. Entonces, algo breve. Alberto, sí. Yo lo quiero mucho. Hoy es día del maestro, le estaba diciendo, le traje su manzana y la traigo en el carro. Gracias, tocayo. Porque bueno, nos conocimos de rebote con Judá, y con Alberto nos conocimos de rebote, y creo que hoy tenemos la posibilidad de hacer algo bien interesante. Por favor, tocayo. Sí, gracias, tocayo, por la confianza. Gracias a la vida porque me puso en tu camino, en el camino de mi buen amigo el doctor Judá,
Hernández, que ya tengo varios años trabajando con él. Nos conocimos en una institución que es la líder en el tratamiento de adicciones. No internados. En este país. No, pues sí, a mí no me da pena hablarlo porque... Diga, a lo mejor compartieron habitación. No. Sí, los dos estuvimos internados cuando trabajamos en esa institución que es la líder en Latinoamérica en el tratamiento de adicciones, él como médico y yo como consultor, pero yo nací en esa, como dicen en el argot, de los grupos de esa bellísima institución también que es Alcohólicos Anónimos. Nací en esa institución como adicto. Entonces, la diferencia entre ustedes dos es que yo conozco la enfermedad desde la raíz porque la padecí, la viví, la sufrí y la he logrado hasta el día de hoy mantener al margen. Hay nomás 35 años. 35 años, dice que es un día a la vez y no se debe de hablar porque suena muy presuntuoso, ¿no? Pero en este caso, sí, estos 35 años me han llevado a trabajar en esta institución que menciono mucho, que es la líder, en haber tenido una clínica durante 12 años, no más de 12 años, estoy mal, desde el 2002, ya son 20 años, ¿sí? Que se llama Xocali, que significa la Casa de la Vida, donde he trabajado en conjunto con el doctor Judá, muchas experiencias tanto clínicas como de rehabilitación, la que pudiéramos llamar común y corriente, basados en el programa de 12 pasos y en la psicología, porque soy psicólogo, logoterapeuta, especialista también en adicciones, pero principalmente me considero, y eso gracias al doctor Judá, investigador. Fíjate que eso yo le iba a decir al doctor Judá. El médico no es investigador, el médico lee ciencia y pocos médicos se dedican a la investigación, que es algo bien diferente, ¿no? Tú tienes a bien estar dedicado a la investigación. Sí, porque falta publicarlo, pero por ejemplo uno de los temas que traigo en esta ocasión ya está en pláticas, por ejemplo, con el Departamento de Toxicología del Hospital General para correr un estudio precisamente en pacientes mexicanos, porque hay mucha evidencia científica en pacientes extranjeros, pero en pacientes mexicanos falta mucha evidencia. Entonces, sí, precisamente esa es la idea, impulsionar en la investigación, estimado amigo. Y es lo que hace falta, tocayo, sí. Porque hablando de rehabilitación, creo que nos hemos quedado ahí, ¿no? A veces llegamos a los centros de rehabilitación y empezamos a preguntar, ¿qué consumes? Y ya cuando levantan la mano los de puro alcohol, les digo, no, estos ya los vamos a disecar porque ya ni existen. Ya no hay alcohólicos puros, tocayo. Entonces, y nosotros, y digo nosotros, o a lo mejor nosotros no, nos hemos quedado chatos o cortos en tratamientos farmacológicos, en tratamientos de psicoterapia, de explorar caminos alternativos, ¿no? Y entonces esto se convierte en que las tasas de rehabilitación no pasen de un dígito. Entonces, desafortunadamente lo que dices es triste y muy cierto. Y afortunadamente, hablando de los que estamos aquí en esta mesa, existen personas como tú, como el doctor Judá y como tu servidor, que en esta investigación y en sí querer atacar de fondo este grave flagelo que son las adicciones, estamos creando un centro que se llamará ACIMA, Centro Integral en el Manejo de Adicciones. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo integral? Lo vamos a ver desde todos sus aspectos, sin perder de vista que estamos tratando con una enfermedad médica, pero psicosocial, que es un problema grandísimo, que nadie ataca desde su raíz. Entonces nosotros vamos a tener programas de prevención de adicciones desde la escuela primaria hasta las universidades, en la industria, vamos a tener
nuestro propio centro de tratamiento, que va a ser un centro que no va a tener carácter lucrativo, porque va a ser una asociación civil para verdaderamente ayudar y poder seguir, como decía Judá, nuestra investigación con el Hospital General de la Ciudad de México, para tener realmente estadísticas reales y precisas con lo que estamos haciendo de implementando la farmacopea, con un producto que maneja el doctor Judá, que se implanta en el glúteo, él nos lo explicará mejor, y con la psicoterapia, y aparte con la medicina tradicional, que también la estamos investigando y la estamos ocupando con magníficos resultados en los pacientes que hemos tratado ya, para no utilizar mucho la farmacopea. Hace rato estábamos platicando, doctor, de este fármaco que la sal, estábamos platicando de la naltrexona, que la sal pues es una sal que se descubrió en los años 50, 60. Sí, fíjate que la naltrexona ya lleva muchos años, surge como una necesidad de respuesta de tratamiento en aquellos entonces, en los años 50 del siglo pasado, a la crisis de opioides que en su momento, bueno, tuvo y sigue teniendo nuestro país vecino del norte, y el resultado fue excelente. Es un inhibidor opioide. ¿Qué es lo que hace? Funciona principalmente porque bloquea lo que hoy se sabe son sitios o receptores específicos en una parte del cerebro que se encarga de, precisamente con el paso del tiempo, la persona que va consumiendo, va desarrollando la necesidad precisamente a la sustancia. Y es que es algo muy interesante, el cerebro no sabe o no conoce de sustancias como tal, o sea, propiamente, por ejemplo, alcohol, tabaco, así como tal, puramente una sustancia, no. El cerebro siente el efecto. Entonces el cerebro se va a acostumbrar a ese efecto. Entonces, conforme va pasando el tiempo, primero aumenta su tolerancia porque necesita dosis más fuertes, más elevadas, y posteriormente se lo pide con más frecuencia. De ahí que entonces, por eso, con el paso del tiempo, la persona no solo aumenta las cantidades, sino aumenta la frecuencia. Cuando hace intentos por dejar de hacerlo por los problemas que ya le empieza a generar, físicos, mentales, familiares, laborales, etcétera, a diferentes niveles, y hace esfuerzos por parar ese consumo, desafortunadamente su cerebro ya desarrolló ese deseo que se le conoce como craving, y ese craving precisamente está mediado, o se sabe, por receptores de tipo opioide, que son receptores precisamente derivados de placer. Entonces, la persona fue diseñada pensando en bloquear esos receptores. Es un inhibidor opioide. A diferencia de otros tratamientos, tiene una gran ventaja porque no genera dependencia. Los opioides no son análogos, o sea, no son similares, son antagónicos. Son antagonistas. Antagonistas, exacto, a diferencia, por ejemplo, de metadona o buprenorfina, que son opioides, o son análogos. Entonces van a hacer un efecto similar, posiblemente sin el daño que obviamente les hace. Lo único que hacen, hablando por ejemplo de metadona, lo único que hacen es reducir el daño. Exacto, ¿no? Exacto. De hecho, son estrategias de reducción de daño, así es, pero sin embargo dependen de metadona, así, porque el cerebro al final del día no únicamente se acostumbra a una dosis menor, pero al final lo sigue pidiendo. Entonces, la naltrexona fue diseñada pensando en dar tratamiento. Y fíjate que funcionó muy bien en aquellos años. El problema fue que funcionó tan bien. ¿Qué pasa cuando, me incluyen, nos pasa que a todos nosotros, nos dan un medicamento tomado X día, ¿cuánto dice el dentista? Dice el doctor, a ver, vas a tomar esto para 7 días, 5 días, nos sentimos bien a los 3 días y dejamos de tomarlo. A 7 días el antibiótico y a los 5 días nos sentimos bien y suspendemos tratamiento. La naltrexona no fue la excepción. Desafortunadamente el paciente se sintió tan bien porque efectivamente disminuía notablemente el deseo en aquel entonces para específicamente heroína, que dejó de tomárselo. Entonces, con la subsecuente recaída, obviamente los tratamientos, para poder que realmente sean efectivos con naltrexona, tienen que ser tratamientos largos, porque si le das oportunidad a naltrexona de que es un tratamiento largo,
en un momento dado, puedes acceder a un tratamiento que se llama deshabituación. Eso es por lo que yo hago, lo llevo haciendo ya 4 años con muchos pacientes con excelentes resultados. O sea, no nada más es ponerlo, ahora en el caso del implante, ¿no? Sino es darle un seguimiento al tratamiento. Cada paciente es diferente, ¿no? Pero entonces, sí, en aquellos años surgió así, cayó en desuso precisamente, y por la mala fama que el mismo paciente le dio al dejar de tomarlo. O sea, todo su problema es que era un tratamiento vía oral, el paciente dejaba de consumir X tiempo y decía, bueno, pues ya, Exacto. Y ahí viene la recaída. Exacto. Aquí es donde entra, perdón que los interrumpa, la parte psicoterapéutica, que es muy importante que se haga en conjunto con la parte farmacológica, con el implante y la psicoterapia, para que haya una continuidad y el paciente logre, sí, alcanzar el estado de sobriedad, que es una palabra muy amplia, no nada más lograr un tiempo la abstinencia y volver a lo mismo. Entonces, con una buena psicoterapia, con el implante y con esta unión que estamos haciendo con saludable, gente saludable, el centro NTX, Xocali, la Casa de la Vida y próximamente la CIMA, el Centro Integral en el Manejo de Adicciones, vamos a tener un bagaje de un tratamiento realmente bien estudiado, bien implementado, donde el paciente, si él lo decide, va a lograr alcanzar la sobriedad y en un tiempo relativamente corto. ¿Qué te puedo decir? Estamos hablando de 6 meses a 1 año, podemos decir que ya tuvimos éxito con un paciente. Y fíjate, yo lo que veo, y el otro vez lo platiqué ya con el doctor, es que primero, 3 meses de edad empieza ese proceso de deshabituación, ¿no? Y empieza a alejar al paciente del consumo de la sustancia. Exacto. Esto le permite al paciente empezar a equilibrar todos sus marcadores biológicos, ¿no? Porque en consumo todo se mueve, ¿no? Le permite al paciente empezar a que el cerebro empiece a desinflamar, ¿no? Empieza a recuperar un estado físico, que esa es la parte farmacológica, ¿no? Pero obviamente el paciente empezó a consumir por un vacío, por una pérdida, por aliviar una tensión, porque tiene un ambiente... Perdón, tocayo, es que es importantísimo porque lo mencionó mi tocayo, y en ningún lado hablamos de sentimiento, hablamos de cómo pensamos, cómo actuamos, cómo somos en la vida, pero no de cómo sentimos. Y nosotros le dimos al clavo, creo, al darnos cuenta de hablar de qué estamos sintiendo y qué te hace sentir en este caso, y qué les hizo sentir a aquellos que empezaron a tratarse sus problemas con la naltrexona y se sintieron tan bien que lo dejaron. Entonces vino la repetición. Entonces le dimos al clavo de nosotros, de cuando hablamos con nuestros pacientes, no hablamos de qué estás pensando, sino de qué estás sintiendo. Y entonces, si vamos nosotros llevando un seguimiento de cómo se va sintiendo el paciente desde que llega muy mal hasta cómo va mejorando y cómo sale del centro después de romper el ciclo adictivo, tanto con el implante como con la psicoterapia que le vamos a dar y el seguimiento que le vamos a dar, porque el tratamiento que tenemos planeado hacer dura 1 año. 21 días es el implante y el internamiento, y luego un seguimiento de todo 1 año, ¿sí? Que no es obligatorio, ¿eh? Pueden seguir viniendo. Pero es una realidad que el tratamiento farmacológico por sí solo no va a funcionar, porque no hay nada en el medicamento mundo. mágico, no hay medicamento mágico. Los medicamentos cumplen una función. Los medicamentos se estabilizan. Al final buscan recuperar lo que nosotros en medicina denominamos la homeostasis, que es el equilibrio. Tú dijiste, hablabas de marcadores moleculares, y es muy cierto. O sea, la realidad es que una vez que la sustancia entra, aunque sea por curiosidad, el mismo café que nos estamos tomando mueve, como bien lo dijiste, ¿no? El problema es cuando mueve
y empieza a desestabilizar, no solo neuroquímicamente, sino orgánicamente. La adicción es una enfermedad. Si no dejamos de verla, o si dejamos, o más bien, si no dejamos de verla como un vicio, como una cuestión, un problema de conducta, un problema de pantalones, no. Cuando el cerebro entra en contacto y el cuerpo entra en contacto con sustancias, se modifican cosas. Y si estas que se modifican hacen que la persona lo vaya necesitando, o sea, porque ese es el mensaje que al final manda, ya hay un problema que hay que atender, y se atiende médicamente. Ese debe ser siempre un primer frente, porque si no estabilizas al paciente, ¿cómo llega a una ayuda psicoterapéutica o grupo o cualquier otra ayuda que requiera si no se siente bien? Va a llegar ansioso, va a llegar molesto, más ahora con las llegar... sustancias tan poderosas que están surgiendo, ¿no? Como este famoso fentanilo, que está matando gente. De hecho, las sustancias actualmente están tan agresivas que están haciendo daño en bien poco tiempo. La marihuana que antes tomaba en promedio 10 años para que una persona desarrollara sintomatología, he visto pacientes que con 1 año, 2 años de uso ya hicieron su primer brote psicótico, y eso es por la cantidad de THC que hoy las sustancias tienen. ¿Sí? De la OPS y la OMS hablan de 60-70% de concentración de THC, es el tóxico. Por eso se están afectando cada vez a edades mucho más tempranas. La cocaína que están consumiendo ya no es solo cocaína, ya lleva fentanilo. Los pacientes sienten algo cuando les cambian la bolsita, hablan de la buena dosis, y sobre todo cuando intentan dejarlo, sienten otro tipo de abstinencia, una abstinencia por eso del fentanilo es un opioide. Entonces sienten ese malestar. Al consultorio en el último año han estado llegando cada vez más y más pacientes con esta situación, que una sustancia era la favorita y hoy ya su cuerpo les pide otra. Entonces está muy complicado. Sí, es muy complicado. Fíjate que ahorita que estabas platicando todo esto, para implantar a un paciente que viene de un consumo crónico, se necesita, viene de consumo. Lo puedes implantar inmediatamente, tiene que vivir algún tipo de desintoxicación médica y luego implantarlo. Hay que valorar, cada paciente es diferente. Hoy la evidencia científica arroja perfectamente que en el caso de la persona y del implante es útil no nada más para opioides, sino y con el paso del tiempo se descubrió que también para alcohol. Hoy la evidencia habla también de estimulantes, incluyendo cocaína, piedra, anfetaminas y la famosa metanfetamina, el precioso cristal, ¿no? Hace ratitos, antes de empezar a grabar, hablabas de la cocaína esta rosa, o sea, esa combinación de coca que le dicen. O sea, te digo, la creación de sustancias está de veras, o sea, también va a la vanguardia. No es congruente que es un gran los que nos negocio. dedicamos a tratamiento, no vayamos también a la vanguardia. Entonces, tenemos que también ir al paso de estas situaciones para ver qué está pasando con los pacientes. Y eso complica la atención, más no la limita. Fíjate, ahí es donde por eso es importante. El primer paso es evaluar a cada paciente. Fíjate que en 13 años que llevo viendo pacientes, aun cuando he visto de alcohol o de coca con alcohol, marihuana con etcétera, o de canasta básica, como dicen. Inhalables, etcétera, no he visto un solo paciente diferente. Un solo paciente Igual, pero todos son diferentes. ¿Sí? Entonces, esa individualidad hay que respetarla. Si nos la brindamos, ya estamos cometiendo el error más grande de ¿sí? Entonces, de ahí que, como bien dice, ¿qué hay que hacer con un paciente para ver si es candidato? Valorarlo. Algunos pacientes sí se pueden implantar estando intoxicados, algunos. Y nos saltamos un paso. Creo que es importante mencionar algo. Este es un problema humano, y como problema humano, los seres, valga la redundancia, somos únicos y irrepetibles, independientes. Entonces,
cada ser humano tiene su propia problemática, su propia historia y sus propias consecuencias cuando son adictos. Y su forma de responder a las drogas. Tenemos que entender y comprender nosotros al paciente, primeramente, antes que querer, como dicen en los grupos, ¿no?, que somos como copias al carbón en diferentes escenarios. No es cierto. Sí hay muchas similitudes porque pues aparentemente todo el mundo anda en la fiesta cuando está consumiendo y lo usa para evadir un montón de circunstancias, pero el daño que se hace a nivel del sistema nervioso central, pues tú no se puede ampliar mucho. He visto pacientes que ni siquiera llegan a estar en fase de dependencia y ya traen daño orgánico, ya traen lesión hepática, ya traen hígado graso, ya traen alteraciones a nivel de ácido úrico, ya traen problemas a nivel de plaquetas, a nivel, o sea, porque las sustancias no dejan, o sea, al final la sustancia sigue el mismo principio que cualquier medicamento, cualquier cosa que metamos al organismo. Tiene una farmacocinética y farmacodinámica. O sea, entra al organismo y primero pasa por una serie de lugares. Si es alcohol, pues es vía oral. Si es fumado, es absorción respiratoria y una parte también saliva o sublingual, oral. O sea, vía submucosa. Inyectado, o ya sea intramuscular o intravenoso, o sea, tiene su mecanismo de llegar al sitio de acción, pero en el camino pasa por órganos. Y ahí hay otra complicación, por ejemplo, con las sustancias, porque receptores de cannabinol hay por todo el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Exacto, por todo el cuerpo. Entonces, exacto. Y me parece que el sistema endógeno, Endocannabinoide. no, el de también tenemos un sistema opioide. Ajá, sistema opioide, ajá. Entonces, también tiene receptores en todo el cuerpo. No, tienen algunas partes, pero más principalmente a nivel del sistema de recompensa. En el cerebro. Núcleo accumbens, etcétera. O sea, es un sistema complejo, pero ese sistema al final del día regula muchas funciones, no nada más se encarga de placer, sino regula muchas funciones. Receptores opioides hay literal de la A a la Z se clasifican por las letras del alfabeto griego, alfa, beta, kappa, delta, hasta omega. Entonces, cada uno tiene funciones incluso reguladoras. Sí, pues un Parkinson es una alteración en el sistema dopaminérgico y bueno, creo que ya ahí me metí en otro reto. Pero no, fíjate que pero como especialistas podemos atender cualquier cosa. No, te iba a decir que nos regresáramos tantito, porque yo te comenté del implante, pero platícanos bien qué es el implante, por qué el implante sí te ha dado resultados en los pacientes, a diferencia del tomado, porque creo que nos dimos un brinco ahí, ¿no? De pasar del oral al, ya nos explicaste que sí, el paciente lo dejaba de tomar y esto. El implante, ¿por qué sí? Porque no hace reacción. Al final del día la sustancia es efectiva, la sustancia funciona. Yo, antes de que el implante entrara aquí a nuestro país, yo usaba ya el tomado en varios pacientes y el desafío con el oral es únicamente la parte de adherencia al tratamiento. Es decir, nuevamente, se siente bien el paciente, se le empieza a olvidar, lo suspende o se confía y dice ya no lo quiero tomar porque el fin de semana me quiero ir de fiesta y este fin de semana no me lo tomo, etcétera. El oral, como todo medicamento, tiene ventajas y tiene ciertas desventajas. La gran ventaja del implante versus con vía oral es la adherencia. El paciente, aunque se coloca una sola vez, el efecto es prolongado y es constante, 24%, ¿sí? Entonces, es un procedimiento muy sencillo, se hace una incisión muy pequeña. Yo prefiero hacerlo en parte superior de cadera porque es la que menos complicaciones tiene. En brazo, en abdomen se suele colocar, pero honestamente son zonas de choque. No, yo no lo recomiendo, pero bueno, entonces, una vez que se coloca, se empieza a absorber, o sea, el efecto es inmediato. 15 a 20 minutos después de colocado ya empieza a hacer efecto, el craving baja. Y es impresionante ver que personas que juraban que no traían craving quieren dejar de consumir, quieren dejar de recaer,
Y Alberto lo ha visto, o sea, se les implanta y en ese momento, impresionante cómo baja el credit y se mantiene así. Entonces, fíjate, ¿cuál ha sido la utilidad? El tratamiento no es mágico, el tratamiento, como todo tratamiento, hay que darle un seguimiento. Y eso es, por ejemplo, lo que yo hago y a mí me ha funcionado. Yo soy médico especialista en adicciones, entonces yo doy un seguimiento. Cada paciente, incluso implantado, reacciona diferente. Y su respuesta en el paso de las semanas también es diferente. Incluso, perdón, de los pacientes que hemos tratado que desafortunadamente han tenido un resbalón o una recaída, con implantados, la sustancia no les hace el efecto normal que te haría. No es el mismo efecto. Entonces es una gran ventaja. La recaída nosotros la trabajamos. O sea, no es crucificar al paciente, ¿no? Como coloquialmente se dice, ¿no? Ya te diste cuenta que no te sirve de nada beber. Más bien es ¿qué llevó a la recaída? La recaída no es solamente deseo. Ahí está otra vez la psicoterapia y el tratamiento que damos integral. Sí, la recaída todos. no es una cuestión únicamente de querer consumir, de que te antoja. Con el paso del tiempo, otros mecanismos se agregan, comúnmente denominados triggers o disparadores. Porque si bien la mayoría de los consumos empiezan por curiosidad, por pasarla bien, por la fiesta, cuando estos empiezan a relacionar, tú lo dijiste, por relajarse, por empezar, o Alberto decía también, por empezar a relacionarlo con una cuestión emocional, me siento estresado y el jueves me echo mi copita en la comida y ya me relajo un poco más, regreso a la oficina y puedo terminar el jueves, pero salgo con mucha ansiedad y entonces me voy un ratito a la fiesta el jueves y me la sigo el viernes y sábado y domingo, porque ese efecto ya se empieza a relacionar con una situación obviamente emocional. Hay pérdidas, hay problemas, y entonces la persona empieza a relacionar el efecto del consumo con un alivio. Se complica la situación, entonces por eso tiene que verse de manera integral, por eso el seguimiento, cuando conforme va pasando el tiempo el paciente va reaccionando al efecto del implante, sí baja el craving, pero si hay otras cuestiones que tiene que trabajar, un duelo, situaciones de estrés, ahora por ejemplo pandemia, o sea, cuánta gente no perdió cosas, incluso familiares, y el consumo aumentó en pandemia, por precisamente aliviar mucho del malestar, etcétera. Entonces, a esto hay que darle siempre un seguimiento, ¿sí? Y de acuerdo a las necesidades que el paciente va arrojando, yo me he topado con pacientes que ya implantados empiezan con molestias, o sea, consumían y no tenían molestias. ¿Por qué? Pues claro, muchos de las sustancias son anestésicos, entonces ahora sí, entonces resulta que también son diabéticos, son hipertensos, etcétera, tienen otras complicaciones médicas, hay que atenderlas, porque en la medida que atiendas cada uno de estos, el paciente aumenta sus posibilidades. No perdamos de vista que la cocaína así nació como un gran analgésico. Claro. ¿Y en qué terminó? Sí, claro. Bueno, y estos nuevos, el fentanilo, pues se usa en anestesia, ¿no? Pues el fentanilo es en dolor. Sí, los opioides tienen muchas propiedades, pero en medicina se han utilizado precisamente como analgésicos. Los opioides son, aquí hay una diferencia, opiáceo y opioide, ¿no? No a veces surge una confusión. El opiáceo es el derivado de una planta, ¿sí? Y al final también tiene función analgésica. Y los opioides son por lo regular sintéticos. Son sintéticos. Entonces, los medicamentos opioides o analgésicos opioides se utilizan precisamente en medicina del dolor. En anestesia se utiliza como analgesia, porque es un analgésico muy potente. Ejemplo, no puedes operar o intervenir a alguien, abrirlo. Y una cosa es anestesiarlo, o sea, desconectarlo, que no tenga conciencia del evento, pero otra cosa es que no le duela. Entonces se combinan los dos, en anestesia se combina analgesia y anestesia. Entonces el fentanilo se desarrolló primero como un anestésico potente, un medicamento, y aquí por ejemplo tengo que comentarte que también ha aumentado impresionantemente esta crisis en anestesiólogos que están cada vez más usando, y mira, yo hace 10 años veía todavía
médicos, anestesiólogos especialistas ya con el problema. Hoy veo residentes que no han ni terminado la especialidad, ya tienen el problema. Pero hay tratamiento, hay solución. Es una paradoja, pero es uno de los primeros en el ranking de quién consume, los médicos. ¿Sí? Es que fíjate que primero no están exentos de ser humanos, ¿no? Somos humanos. Y ahora a pesar de saber el daño que te puede provocar una sustancia y probarla por curiosidad, no les quita que puedan tener alguna pérdida, algún vacío, y que esa sustancia la estén usando justo para anestesiar ese dolor. Sí, claro. Y no se dan cuenta cuando de repente ya están, pero bien enganchados. Yo también tengo un montón de cuates, saludos a mis cuates médicos que son, pero bien jarras, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible? Tú sabes el daño que provoca todo esto. O adictos al tabaco, y a pesar de saber que el daño es terrible con el tabaquismo, infinidad de médicos que fuman, que toman y que se meten este tipo de sustancias, ¿no? Te acordarás de esa sustancia que se llamaba Nubain, ¿no? Que era un analgésico terrible, buenísimo, más bien no terrible lo que le pasó a muchos médicos, de que la sensación era tan placentera que te enganchas de volada. Es lo que está pasando ahorita con el fentanilo, ¿no? El fentanilo que hoy anda en las calles ya es un opioide sintético fabricado de forma clandestina, obviamente sin ningún control sanitario, sin ningún control adecuado, ¿no? Igual que el cristal es hecho en laboratorios clandestinos sin ningún control, por supuesto, sanitario, ¿no? Entonces, esta producción y la forma en cómo se produce hace precisamente que aumente su nivel adictivo. Es 40%, 40 veces más adictivo, imagínate, que la heroína. Entonces, por eso está enganchando tan rápido. Y el problema es que a quienes se los dan de probar no los está, ni siquiera se están dando cuenta que ahorita que mencionas eso, doctor Judá, en una encuesta que hacíamos el otro día en una institución del número de llamadas de auxilio para personas con problemas de adicciones, tristemente nos dimos cuenta que la gran mayoría eran ya consumidores de cristal, aparte de todas las otras sustancias, ¿no? Y en edades muy cortas, desde los 12, 13 años. Entonces el problema es realmente serio, y si no hacemos algo nos va a rebasar. Entonces es por eso la idea de hacer esta vinculación de estas instituciones, para tener un lugar donde poder atender, o que nos hablen con toda confianza, y que con toda confianza sepan que los vamos a referir al lugar indicado, donde sí van a ser tratados humana y dignamente, porque desgraciadamente pues esto de las adicciones, así como han crecido las drogas, han crecido las pseudoclínicas. Pero fíjate, y vuelvo a hacer el comentario, han crecido el número de clínicas, pero los tratamientos no han avanzado. Por eso cuando a mí me platicaste de todo esto del implante, la sustancia, la conocía yo porque aquí en México todavía había un laboratorio que la hacía. De la forma esta de implante no la conocía. Cuando empezamos a platicar, hace rato que me dijiste que no nada más para opioides, no nada más para alcohol, que hay evidencia científica que sirve para todas las demás drogas, o para la gran mayoría, es un apoyo farmacológico bastante importante que se va a complementar justo con la psicoterapia. Yo te iba a preguntar, ¿qué pasa con los pacientes que son multiconsumos? ¿Se pueden, ya nos dijiste que primero hay que evaluarlos? ¿No? ¿Se pueden implantar? ¿Hay que ver cuál es su droga de impacto? Sí, sí se pueden implantar, y sí hay que ver cuál es la droga de impacto. Al final, el implante va a ser el mayor efecto en la sustancia en donde haya de por medio receptores opioides. Pero en las otras sustancias que consuma, las que el implante no abarca, habrá que complementar el tratamiento. Podríamos hablar de la ludopatía. ¿Qué tanto le serviría a un ludópata
Fíjate que tengo pacientes, la ludopatía al final del día es una... Todas las adicciones hoy se clasifican en tóxicas y no tóxicas, o el CIE-10 los clasifica como de consumo o de sustancias y no sustancias. Lo que también se conoce como adicciones de proceso, ludopatía, del internet, del celular, aunque todavía no están clasificadas algunas, pero se les conoce como adicciones a proceso. Al final del día, exacto, al final del día, una gran cantidad de exconsumidores de sustancias tóxicas encuentran en la ludopatía la sustitución no tóxica de ese craving, de ese deseo. O sea, un paciente me decía, dice, mira, ya llevo 7 años sin meterme nada de coca. Dice, pero el día que lo dejé, el día que ya jugaba yo, pero ese día empecé a jugar más. Claro, o sea, es craving. El craving al final del día va a buscar dosis altas de dopamina, o sea, el buscarlas. Entonces, imagínate, el craving los llevó a un nivel muy alto. Y aun cuando el cerebro sí libera dopamina en situaciones agradables, pero la dopamina tiene un tope. Entonces, el craving rebasa ese tope. Por eso, nada de lo que haga a veces el paciente por dejar de consumir a veces surte resultados. Por eso de repente hacen ejercicio, trabajan más, o sea, buscan de dónde derivar toda esa mecanismo de sustitución de esa liberación de dopamina. Y hay quienes sí lo encuentran, y hay quienes trabajan, si antes trabajaban 24 horas al día, ahora trabajan, ellos ven la manera de 48, o sea, de veras, o sea, es impresionante la sobrecarga de dopamina, y la ludopatía hace esa función en muchos pacientes. Hay quienes combinan incluso ludopatía con alcohol, porque tú bien sabes que sobre todo son casinos, los casinos están diseñados para que funcionen las 24 horas del día. Te metes y no sabes si ves de día o de noche, y es para que se mantengan sin Las Vegas, la ciudad que vive de noche, están atendidas todas sus necesidades. Ahí hay comida, hay bebida, o sea, entonces ahora ni se digan las apuestas ahora en los teléfonos, o sea, ahora ya no tienes que exponerte a que te vean entrando al casino, sino ahora ya desde la comodidad de tu celular, dispositivo, te enganchan y te regalan tu primer, con tu primera cosa te regalan tu primer... te lo anuncian en la tele abiertamente. Entonces sí, pacientes que después de valorar, contestando tu pregunta, el craving, independientemente de por qué sea, sustancia tóxica o no tóxica, pero si el paciente ludópata está sustituyendo sustancia, sí le funciona el implante, sí baja el craving, sí baja notablemente. Obviamente no es nada más bloquear el deseo, sino en el caso del paciente ludópata entra en cuestiones y volvemos a lo mismo, la psicoterapia y todo. Entonces podríamos ampliar los términos de todo lo que quisiéramos hacer en cuanto a este término llamado adicciones, porque las adicciones son una infinidad de cosas con lo que queremos hacer nosotros como institución: ayudar en la codependencia, ayudar en la prevención, ayudar en el aspecto laboral, ayudar en que realmente pues poner nuestro granito de arena para que este mundo que está tan disperso y tan dado al catre cambie un poquito. Beto decía de la importancia de la psicoterapia, ya nos comentaste todo lo que tiene que ver con el implante. Finalmente, y yo creo que los tres vamos a coincidir que después de un tratamiento, el que sea, el paciente con lo que más va a lidiar es con ese craving, con esa ansiedad, con esa necesidad de consumo. Así es, ¿no? Entonces, y eso lo vamos a hay que atenderla. Hay que atenderla vía implante, vía psicoterapia, nos faltó tocar todo lo que tiene que ver con la familia, que es importantísimo, lo podemos hablar en otro momento. Y vía también la parte espiritual, es muy importante, que también la tenemos prevista, pero no es el momento de hablarlo. Pero es una parte que también es fundamental. Sí. Y hay otra situación que quisiera que comentáramos.
tú usas CBD de grado farmacéutico. Hace rato antes de empezar a grabar hablábamos esta parte de que hoy día los chavos, sus consumos de marihuana están completamente normalizados, ¿no? Y que a la hora de querer dejar el consumo de marihuana se convierte en un problema, si no es que es la entrada a drogas más duras, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios tiene un CBD que sea de grado farmacéutico? Ok. El CBD, primero aclarar la diferencia entre CBD o por qué el CBD tiene un grado farmacéutico. O aceite esencial. El cannabis, que es la planta, tiene solamente dos subtipos, la marihuana y caña. La marihuana es la que comúnmente conocemos, es la que pues, por lo regular se fuma mediante combustión y tiene un alto contenido en THC. Hoy te digo a niveles impresionantes, ¿no? Porque ya está modificada. De hecho está modificada genéticamente y de hecho la competencia es quién hace el híbrido más power, ¿no? Bueno, no nos metamos en eso. CBD es todo lo contrario. El CBD se extrae del cáñamo, que también deriva de la planta cannabis, pero el cáñamo tiene un alto contenido en CBD que son cannabinoides. Al final el THC también es un cannabinoide, pero este es un psicotrópico. Tiene ciertas utilidades, pero a dosis muy bajas y tiene que ser bien medicado. Ahora, el CBD tiene, o más bien el cáñamo tiene altas concentraciones en CBD o cannabidiol, y un bajo contenido en THC. Si tú googleas CBD aquí en México, de hecho está permitida su importación, más no su producción aquí en México, ni su venta. No, sí, ya lo venden. Su venta, pero no su producción todavía, porque no está regulado. Entonces, sin embargo, hay mucha gente que tú googleas y hasta en la central de abastos vas a encontrar presentaciones, pero son de destilado o de producción artesanal. El gran riesgo para la salud que representa un CBD que no está regulado es que lleva THC, entonces no va a conferir siempre el efecto terapéutico buscado. Hoy existe la medicina canábica como tal, y es una realidad. La medicina canábica tiene ya muchas utilidades: neurología, algología, dolor, regular ciertas funciones, incluso digestivas, obviamente dolor artrítico, por supuesto. Y en adicciones tiene una utilidad muy importante porque también ayuda a deshabituar. Hoy también la evidencia habla de deshabituación, tanto alcohol, tanto a obviamente marihuana, incluso sedantes. O sea, la persona que depende, por alguna razón se enganchó con sedantes, también puede deshabituarse sedantes con CBD, pero por eso tiene que ser del grado adecuado. Nosotros tenemos permiso de COFEPRIS para importación y el responsable sanitario para precisamente que sea de ese grado farmacéutico, ¿sí? Que venga el miligraje y cada paciente requerirá su dosis, microdosis de dosis, porque ya incluso nos hemos topado con pacientes con una alta tolerancia. Entonces, de ahí que sea importante que no nada más se agarre y se le dé y se va el paciente y ahí se lo pone como... No, tiene que ir prescrito y tiene que ir supervisado el tratamiento para que haga efecto. Porque se ha popularizado tanto que hoy cualquiera te dice, no, es que estoy tomando CBD. Así es. ¿No? Y el riesgo que corre es que provoque la dependencia, porque regularmente todo esto que se hace de manera artesanal o que no está regulado, tiene contenido de THC. Y eso es lo que hace que si le cayó muy bien y se siente muy plácidamente, pues dice, si me pongo un poquito más, en vez de 6 gotitas me pongo 8 o me pongo 10 y caemos a lo mismo sin darnos cuenta. Entonces, todo esto tiene que ser supervisado
médicamente y complementado Claro, con la psicoterapia. Aquí nos podemos aventar hablando todo el día, Todo el porque día. los tres somos apasionados de esto que hacemos. Vamos a cerrar. Yo les agradezco, tocayo. No, a ti, No, al tocayo. contrario, gracias a ti, Judá, un placer. de verdad, ya habíamos tenido una plática y yo te dije, mira qué rico platicar con gente que está investigando, Placer. porque no es lo mismo, yo lo digo con mucho cariño y con mucho respeto, el médico lee ciencia, pero no todos los médicos investigan, ¿no? Y bueno, los psicoterapeutas menos, ¿no? Así es. Y creo que nosotros hemos ocupado una parte de nuestro tiempo a buscar alternativas, ¿no? Antes de que nos despidamos, ¿ustedes tienen alguna estadística? ¿Tienes alguna estadística del grado de eficiencia que tiene el tratamiento del implante combinado con psicoterapia? Fíjate que sí, el grado de eficiencia es, el craving disminuye un 80%. O sea, no es lo mismo andar luchando o haciendo esfuerzos por dejar de consumir con un 100% del craving que con un 20%. Ese es su grado de efectividad. Ahora, ese 20, al final del día, es esa memoria también que al final del día tú le enseñaste al cuerpo que existe ese efecto. Pero también ese 20 es precisamente los otros factores que pueden llevarte a consumir, donde precisamente Que es donde se tiene que complementar con la psicoterapia, y es donde en los 5 o 6 años que tenemos trabajando juntos esto, hemos tenido excelentes resultados. No es la panacea como Sí, literalmente se pero dice, puede ser la piedra pero angular del cambio. te podemos hablar de que de los pacientes que hemos tratado, sin temor a equivocarme, y no me dejará mentir Judá, un 70% de nuestros pacientes están bien al día de hoy. Excelente. ¿Dónde te encontramos, tocayo? www.shocali.com, la casa de la vida, 5562 86 80 54 o 777-181 3926, mis teléfonos. Judá, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo te Sí, contactamos? www.centronetx.mx y www.drjudahernández.com. Ahí está su currículum, ahí está, explica lo del implante, esta parte del CBD, y bueno, pues a mí ya me conocen en Fundación Gente Saludable México, en Conciencia Saludable, y bueno, espero que no sea ni la primera ni la última plática que tengamos con Beto y con el doctor Judá. Muchas gracias, y por acá vamos a estar trabajando juntos. Estimado Beto, un placer como Gracias. siempre. Muchas gracias Gracias, a ti, tocayo. Beto, por la invitación, Nuevamente. y a los caballos a desayunar.